Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La muerte es el mayor desafío para el ser humano. Es el final, la gran derrota que nos deja sin palabras ante el abismo. Nadie puede volver de la muerte a no ser que suceda un milagro. Por eso cuando alguien afirma tener la llave de la resurrección, merece la pena escuchar. Como hoy vamos a hacer aquí en la entrevista que el director del programa, José Pablo Sánchez, va a hacerle a Felipe Redondo, médico y pastor de la Iglesia Evangélica en El Escorial. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra en el Facebook o el Twitter de Buenas Noticias TV. Cuéntanos, ¿cómo vas a celebrar el domingo de Resurrección? Hola Felipe, bienvenido. Hola, buenos días. Hola José Pablo, ¿qué tal? Hola Beni, me alegro de estar aquí. Pues Felipe, tú eres médico jubilado hace no mucho, un par de añitos, ¿y cómo has vivido esa transición, ese cambio? Pues mira, lo he vivido muy bien porque yo he sido médico por vocación, lo sigo siendo, aunque ya no ejerzo, porque decidí, un poquito de tiempo antes de mi edad reglamentaria de jubilación, dedicar todo mi tiempo a algo que yo quería hacerlo durante toda mi vida. Dedicar a conocer más de la palabra de Dios, a servir al Señor, digamos, con una dedicación a pleno tiempo. La medicina requiere un estudio continuo y yo quería dedicar parte de ese tiempo a un estudio de una medicina espiritual, que es la del Dios vivo y verdadero y la palabra de Dios. Estupendo. Pues Felipe, si te parece, nos sentamos y vamos a hablar acerca de este tuit de Jesucristo, Muy ¿no? bien. Cuando afirma yo soy la resurrección y la vida. vida. Las noticias nos recuerdan constantemente la fragilidad de la vida frente al coronavirus. El número creciente de fallecidos es una angustia que ha llevado a las lágrimas a políticos con la entereza de Angela Merkel. Sin lugar a dudas, la pandemia está demostrando toda su crueldad, arrebatando la vida a miles de personas, pero no es la única causa de muerte, ni la primera vez que la humanidad se enfrenta a la realidad de la muerte como el final de todo. La vacuna contra el COVID-19 ofrece esperanza, protege contra la enfermedad y puede alargar la vida, pero una vez que la vida termina, el ser humano no tiene recursos para restaurarla. Ante esa realidad, las palabras de Jesucristo adquieren su mayor relevancia. Por lo tanto, cuando afirmó yo soy la resurrección y la vida, pues debemos de poner atención. Felipe, cuéntanos un poco cuál es el contexto en el cual Jesús hace esta afirmación. Bien, el contexto en que Jesús hace es un momento dramático. Es decir, él tiene 3 amigos muy cercanos a él, que los quiere, y resulta que son 2 hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro, y las hermanas, él está en ese momento probablemente al otro lado del río Jordán, está un poquito lejos de Betania, y le dicen, por favor, ven que tu amigo se está muriendo. Y sorprendentemente Jesús decide esperar 2 días, de tal modo que cuando llega, su amigo Lázaro llevaba 4 días muerto. En esa situación, cuando él va acercándose a la casa, una de las hermanas sale a su encuentro, se entera que va a venir y le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y en ese contexto es en el que Jesús hace esa afirmación. Bueno, tú eres médico, ¿no? Sí. Y sabes perfectamente que la muerte es irreversible, a no ser que haya un milagro. ¿Qué pensarías si alguien se pone delante de ti y te dice, yo soy la resurrección? Pues mira, solo hay 2 alternativas. Una, o es una persona con un trastorno mental o es Dios. No hay más. Por una razón, porque la muerte, una vez que está establecida, no tiene marcha atrás. Esto es así. Entonces, si una persona dice algo sobre eso, pues probablemente es una persona que hay que verla porque tiene un trastorno mental. La única alternativa que queda es que quien dice eso tenga verdaderamente poder sobre la muerte. El único que tiene poder sobre la muerte es el Creador, Dios mismo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que tiene poder sobre la muerte, es porque está diciendo que en él está Dios. Es decir, por eso él dice, el Padre y yo somos uno.
Por eso puede decir las afirmaciones que hace sobre la muerte. Claro, claro. Y lo insólito de toda esta historia es que justo momentos después, de lo que estaba leyendo, él llama a Lázaro después de estar 4 días muerto y Lázaro resucita, ¿no? Es decir, no solamente hace una afirmación verbal, sino que hace un hecho sorprendente que ratifica que él tiene esa autoridad, ¿no? También afirma el pasaje que los que creen en él no morirán. Y entonces yo te pregunto, bueno, entonces, ¿por qué los que creemos en Jesús seguimos muriendo? Bueno, vamos a ver, el texto no dice exactamente que los que creemos en Jesús no moriremos. Dice, no moriremos eternamente. O literalmente, no moriremos para el siglo. Es decir, nuestra muerte no es definitiva. Esto es importantísimo, importantísimo. Es decir, que hay nuestra estructura biológica se va desmoronando y vamos a morir. Esto es impepinable, salvo que nuestro Dios venga antes. Pero que vamos a morir es un hecho. Entonces, lo que Jesús nos ofrece es una vida más allá de nuestra vida biológica, es decir, es lo que es la esencia del Evangelio, que es la promesa de Jesús. Jesús va a volver, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero fíjate, esto es importante y animo a todos los que nos estén viendo en este momento que se lean el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Yo he tenido experiencias muy bonitas con personas cuando han leído esto se han sorprendido. Es decir, Dios nos va a dar de un cuerpo somáticos que tenemos ahora, un cuerpo neumáticos, espiritual, a semejanza del cuerpo de Cristo resucitado, donde no hay dolor, donde no hay muerte. Es una nueva creación que Dios va a hacer. Por tanto, la resurrección implica una nueva creación que afectará, según nos dice, recomiendo también quien quiera leer en la carta a los Romanos el capítulo 8, donde nos habla de que la creación misma está esperando una renovación, una revitalización, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí vamos a vivir eternamente. Hay una nueva creación en la que ya está planificada y diseñada por Dios, a la que estamos llamados. Y yo quisiera, perdóname, pero yo quisiera que cada persona que esté escuchando, que no se vaya esta mañana sin asegurarse de que tiene el sello del Espíritu Santo, porque quien tiene ese sello va a vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva, en un cuerpo neumáticos espiritual. Ajá. Bueno, yo comparto también esa inquietud, ¿no? Además, has mencionado 2 pasajes que hoy, que es Domingo de Resurrección, espero que se acerquen a la palabra de Dios y lo lean. 1 Corintios 15 y también el capítulo de Romanos será el capítulo 8. Son 2 pasajes además preciosos. Hablan de la resurrección y hablan de muchas cosas, ¿no? Lo que estamos hablando de esta frase de Jesús, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá, ¿no? Está diciendo el texto. ¿Tú crees que se está refiriendo Jesús solamente al más allá? Es evidente que se refiere al más allá, ¿no? A la resurrección. ¿Pero se refiere solo al más allá? Por supuesto que se refiere al más allá, pero también a hoy, al más acá. Es decir, la gran maravilla por la que yo soy un apasionado del Evangelio, y quiero que otras personas lo conozcan, es porque si uno acoge a Jesucristo, fíjate que, entre paréntesis, el Evangelio de Juan habla mucho de creer, pero creer, bueno, luego si acaso a lo mejor hablaremos algo más de esto, implica mucho más. Entonces, si yo acojo que Cristo sea mi Señor, que Cristo viva en mí, yo acojo, confío plenamente en ese Jesucristo, mi vida se transforma desde ahora. Es un pasar de la muerte a la vida. Pablo lo dice varias veces, es como ser enterrado, sepultado y resucitar. Empiezas a vivir una vida nueva, hay unos nuevos valores, Dios dirige tu vida. Te pueden pasar muchas cosas, evidentemente, pero Dios está contigo en cada momento. Todo tiene sentido, todo cobra un auge, todo sirve para algo. Vives con gozo, con esperanza. No sé, es decir, perdóname, quiero no esquivar tu pregunta, la resurrección es para hoy. Yo creo en Jesucristo, yo empiezo a vivir la nueva vida desde hoy. El que cree en mí no morirá para siempre. Una vida nueva desde ahora. Es importante, muy importante hacer esta aclaración, porque también el Señor Jesucristo habló de que la vida cristiana es como un camino, tiene una puerta que pasas y un camino que te lleva a la vida eterna, y realmente todo lo que va a ser la bendición de la resurrección, que culminará evidentemente cuando llegue ese momento,
pero hoy en día podemos ya anticipar mucho de lo que tiene que ver con eso y vivir esa experiencia de vida que la palabra de Dios nos dice. Y mencionabas antes acerca del creer, porque la clave aquí que Jesús le dice, ¿crees esto? Es decir, creer es como la llave, ¿no? Es como la entrada en esta dimensión de la fe, ¿no? ¿En qué consiste realmente ese creer? Bien, creer, cuando Jesús habla de eso, tiene una implicación muy amplia. Se relacionan muchas veces las palabras creer, amar y obedecer. Yo creo que probablemente quien mejor lo ha resumido ha sido Pablo de Tarso en la carta a los Gálatas, donde dice que en Cristo solo vale la fe que actúa por amor. Es decir, la fe implica una confianza en que Jesucristo nos ha dado palabras, señales como esta de la resurrección de Lázaro, pero muchas otras, la más importante, la definitiva, la resurrección de Cristo, donde Dios ha puesto el sello definitivo que Jesucristo es Dios con nosotros. Entonces, tengo muchas evidencias de que Jesucristo verdaderamente es Emmanuel, Dios con nosotros. Tengo muchas evidencias, por lo tanto, creer es aceptar esas evidencias, dejarme impregnar por esas evidencias y no resistir la evidencia de que Jesucristo es quien dijo de ser. En segundo lugar, si yo creo en Él, veo en Él a Dios, entonces yo sigo su camino, las indicaciones que me da para mi vida. Es decir, creer significa obediencia, pero obediencia en el mejor sentido, porque es mi mejor líder, mi mejor maestro, mi mejor monitor, creo. Y en tercer lugar, implica esperanza. Es decir, esperanza de que Él va a abrir camino en mi vida aquí ahora y un camino definitivo. Y todo eso bañado continuamente por lo que produce el Espíritu en nuestro corazón, que se reduce en una palabra de 4 letras, amor, en el mejor sentido. Entonces, querer en Jesús es amar, es seguirle, es confiar en Él y es esperar lo mejor en Él. Sí. De hecho, cuando hablamos de creer, hay algunos que dicen que, bueno, es casi como que hace falta un suicidio intelectual para creer en Jesús. ¿Tú crees que Jesús nos pide que para creer en Él tenemos que apagar nuestro cerebro? No, Jesús, recomiendo a nuestros televidentes que lean el Evangelio de Juan, dice, si no me creéis por lo que yo digo, creer por lo que yo hago. Es decir, hay gente que decía que ante los hechos que solamente por la mano de Dios que hizo Jesús son posibles realizarlos, algunos decían, bueno, es que tiene un demonio, ¿vale? Pues Jesús dijo, bueno, pero un demonio va a ir en contra de sí mismo. Es decir, creer es, ante la evidencia que Dios pone delante de nosotros, no resistirse a esa evidencia. Yo no puedo resistir la evidencia que existe de la resurrección de Cristo. Yo no puedo resistir la evidencia que los apóstoles, que eran gente vulgar y corriente y que se acobardaron después de su muerte, estaban después con una fortaleza, jugándose la vida, no por defender una ideología, sino por decir, nosotros damos testimonio de que esto es verdad, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Es decir, no puedo, la evidencia que yo tengo de cómo el poder de Dios transforma a las personas, no puedo negarlo. La evidencia de cómo Dios, si yo le pido que transforme mi vida, la transforma, no puedo negarlo. Creer es no resistirme a la evidencia que Dios pone delante de mí. Pues muchas gracias, Felipe. Yo espero que aquellos que nos están viendo esta mañana no se resistan a las evidencias, sobre todo las evidencias de un Dios que se ha acercado a nosotros y que nos ofrece esta vida, esta resurrección, gratuitamente, solo por fe, y que puedan disfrutar también todos ellos de esta bendición que Él nos da a cada uno. Que Dios te bendiga, Felipe. Yo les diría a todos, puedes tener una vida resucitada, limpia y nueva, si no la tienes desde hoy. Si la tienes, ratifícala. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias. Antes de marcharnos, queremos desearos un feliz día de resurrección y también animaros a leer la Biblia, y para ello tenemos aquí este Nuevo Testamento que queremos regalar. Si todavía no lo tienes, llámanos, porque es gracias a las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica que podemos hacértelo llegar, como digo, totalmente gratuito. Llámanos al teléfono 917434400 y te lo enviaremos. Y si formas parte del club de amigos que está apoyando esta labor, pues en esta ocasión vamos a sortear la nueva versión de la Reina Valera que ha sido publicada en el año 2020. Un regalo que nos llega gracias a la generosidad de la sociedad bíblica. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.